Hoy toca hablar sobre un tema muy interesante. Como sabemos, la altura puede ocasionar algunos cambios en las personas, pero aquí hay una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Cómo esto influye en nuestros pobladores que viven en la altura y presentan alguna patología coronaria? ¿Este tiene un efecto positivo, negativo o simplemente qué sucede realmente? Bueno, en este video trataremos de responder alguna de sus dudas. Entonces, sin más que decir, comencemos. Coronariopatía en la altura. Bueno, estos son algunos puntos a tratar. 1. Definición. En cuanto a la definición, la cardiopatía isquémica, también conocida como enfermedad coronaria, vienen a ser términos asociados con un suministro inadecuado de sangre debido a la exposición a grandes alturas. Vamos a definir lugares de gran altitud a los lugares de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, la altitud por encima de la cual comienzan a desarrollarse muchas de las respuestas fisiológicas que representan desafíos para el cuerpo humano. Según Rimoldi y colaboradores, la altitud elevada se puede definir como la elevación terrestre a la que la saturación de hemoglobina de oxígeno disminuye por debajo del 90%. 2. Consideraciones epidemiológicas. En cuanto a la epidemiología, en todo el mundo existe alrededor de 400 millones de personas que residen en altitudes superiores a los 1.500 metros y más de 100 millones de habitantes de las tierras bajas van a visitar áreas por encima de 2.500 metros anualmente. Entonces, los rangos de altitud se definen comúnmente como gran altitud, muy alta altitud y altitud extrema. Gran altitud es de 1.500 a 3.500 metros, muy alta altitud es de 3.500 a 5.500 metros y altitud extrema es mayor a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en la figura se muestran los rangos de altitud de algunas de las principales regiones montañosas del mundo. Vemos que la presión parcial de oxígeno inspirado disminuye en las regiones montañosas. Se muestran ciudades representativas en las principales cadenas montañosas. A 5.052 metros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta del mundo es La Rinconada, en Perú, con una población de 50.000 personas en el 2020. La principal ciudad más alta en Bolivia viene a ser El Alto, con una población de 9.400.000 habitantes en el 2020 y se encuentran a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Estas y otras ciudades importantes se encuentran en regiones de gran altitud. Bueno, también observamos en las imágenes que viene a ser La Rinconada en Perú, ¿no? En donde vemos las minas y cómo vive la población. En cuanto a la mortalidad, tenemos un estudio austríaco que reveló reducciones de mortalidad por enfermedad de las arterias coronarias a 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, del 28% en hombres y 31% en mujeres. Por otro lado, Virués y Ortega y sus colegas demostraron un aumento de la mortalidad general en altitudes más altas, por encima, por ejemplo, de 3.000 metros. Posiblemente esto debido a condiciones climáticas más extremas en estas regiones, ¿no? Con gran altitud. 3. Física y fisiología cardiovascular a gran altura. Bueno, se sabe que las poblaciones que viven a grandes alturas han desarrollado una adaptación tanto anatómica, fisiológica y metabólica significativa a las temperaturas bajas y al bajo nivel de oxígeno, ¿no? Entonces, con el aumento de la altitud se puede observar una reducción progresiva de la presión barométrica, de la temperatura del aire y de la humedad del aire. Bueno, entonces la presión barométrica va a determinar directamente la presión parcial de oxígeno inspirado y en combinación con la ventilación alveolar va a establecer la presión parcial de oxígeno alveolar y su reducción conduce a una condición conocida como hipoxia hipobárica. Y bueno, sabemos que a nivel del mar el oxígeno constituye el 20.94%, que vendría a ser aproximadamente un 21%, que con una tasa normal de ventilación alveolar conduce a una presión de oxígeno alveolar parcial aproximadamente de 100 milímetros de mercurio para una presión barométrica de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Entonces, al respirar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el mismo porcentaje de oxígeno en el aire inspirado combinado con una presión barométrica más baja y una mayor tasa de ventilación va a dar como resultado una presión de oxígeno alveolar parcial de aproximadamente 67 milímetros de mercurio. En la figura, en la columna izquierda podemos apreciar lo que es la clasificación de altitud. También en las columnas del medio tenemos lo que es la presión barométrica correspondiente y la fracción de oxígeno inspirado para diferentes altitudes, estas simuladas en un entorno de laboratorio, de acuerdo con el estándar Atmosfere de 1976 de la NASA.
También en el cuadrito de la derecha vemos la relación entre la altitud y las características ambientales, ¿no? Como la temperatura, humedad y la radiación. Y bueno, usamos el modelo de atmósfera estándar estadounidense de 1976 de la NASA para estimar lo que es la presión barométrica a una altitud dada. Entonces, va a existir una serie de respuestas fisiológicas que van a ayudar a mantener una adecuada entrega y suministro de oxígeno tisular en la altura, ¿no? Y bueno, todo este proceso se le llama aclimatación. Su eficacia va a depender de la duración de la exposición del individuo a la altitud, también a la edad, a la presión parcial de oxígeno a nivel del mar en la sangre arterial y la ventilación por minuto. Esos procesos cruciales incluyen el aumento de lo que es la ventilación, el aumento del gasto cardíaco, de la masa de glóbulos rojos y la capacidad de transporte de oxígeno en sangre y también de otras modificaciones metabólicas a nivel microvascular y celular. Y bueno, algunos de estos mecanismos se activan casi de forma inmediata, mientras que otros necesitan horas e incluso días para alcanzar una expresión completa. En la imagen describimos la respuesta fisiológica a la hipoxia. El suministro de oxígeno de soporte vital, a pesar de una reducción de la presión parcial de oxígeno inhalado entre el 25% y el 60%, respectivamente a 2.500 metros y 8.000 metros sobre el nivel del mar, se va a garantizar mediante un aumento en la ventilación pulmonar, un aumento en el gasto cardíaco, el aumento de la frecuencia cardíaca y también cambios en el tono vascular, así como un aumento en la concentración de hemoglobina, la presión arterial y la frecuencia cardíaca y también de la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Hablando de lo que viene a ser la presión arterial sistémica y frecuencia cardíaca, en ese punto vemos que la exposición aguda a la hipoxia va a producir una vasodilatación sistémica que puede ser dependiente e independiente del endotelio, y ese inicialmente puede inducir algún grado de reducción de la presión arterial. Sin embargo, después de unas horas, esto se va a contrarrestar por un aumento generalizado dependiente de la altitud de la vasoconstricción mediada por el sistema simpático. Como resultado, poco después de la llegada a la altura se va a producir un aumento significativo y persistente de lo que viene a ser la presión arterial. Este va a ser proporcional a lo que es la altitud alcanzada y más evidente por la noche. Esto va a conducir entonces a un grado reducido de caída fisiológica de la presión arterial durante el sueño, que persiste al menos durante los 7 primeros días de exposición a la altitud. Y esto va acompañado de un aumento de lo que viene a ser la frecuencia cardíaca, tanto en reposo como durante el ejercicio, aunque la frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante el ejercicio en la altura es menor en comparación con el del nivel del mar. Bueno, con respecto a lo que es la ventilación, con la exposición aguda a la altitud, la disminución de lo que es la presión parcial de oxígeno estimula los quimiorreceptores periféricos en los cuerpos carotídeos que conducen a la activación simpática y a un aumento en lo que es la ventilación minuto. La hiperventilación inducida por hipoxia conduce a hipocapnia y alcalosis respiratoria, lo cual va a mitigar la respuesta ventilatoria hipóxica total inicial. La combinación de hiperventilación e hipocapnia resultante, con el aumento de lo que es la quimiosensibilidad periférica y la ganancia de buclea normal en la regulación respiratoria inducida por los quimiorreflejos, puede dar lugar a lo que es la aparición de la respiración periódica nocturna, conocida como el PB. Y bueno, se trata de un patrón respiratorio normal, que es caracterizado por periodos de apnea central o hipopnea que se alternan con periodos de hiperventilación, principalmente durante el sueño, ¿no? Y bueno, finalmente con la exposición durante días a semanas, la sensibilidad de estos quimiorreceptores periféricos a la hipoxia aumenta, lo que va a dar como resultado un aumento adicional de la actividad simpática y una mejora de la ventilación. Ello a pesar del aumento progresivo del contenido de oxígeno en sangre arterial y la presión parcial más baja de dióxido de carbono arterial. Bueno, en cuanto a la presión arterial pulmonar, la hipoxia alveolar y la hipoxemia arterial en menor grado puede inducir lo que es la vasoconstricción en la circulación pulmonar, ya sea directamente y a través también de lo que es la activación simpática, que resulta en un aumento de la resistencia vascular pulmonar y la presión de la arteria pulmonar. Bueno, sabemos que la vasoconstricción pulmonar hipóxica viene a ser un mecanismo protector durante la hipoxia alveolar, pero en la altura donde el estímulo hipóxico es ubicuo en todos los pulmones, la hipoxia alveolar global conduce a lo que es la hipertensión pulmonar general con el riesgo de edema pulmonar o incluso una insuficiencia ventricular derecha en los casos extremos, ¿no? Bueno, ahora hablando de la función ventricular izquierda, el ventrículo izquierdo sufre cambios significativos cuando se expone a lo que es la altura. En particular, se produce una reducción de los volúmenes del ventrículo izquierdo tanto en diástole como en sístole, y también alteraciones geométricas, por ejemplo, un aumento del índice de esfericidad.
Y también va a empeorar lo que es la función diastólica y va a haber un aumento de la contractibilidad del ventrículo izquierdo y la torsión del vértice del ventrículo izquierdo. Además, después de 2 semanas de exposición a altitudes elevadas, la masa del ventrículo izquierdo va a disminuir de manera desproporcionada en comparación con la reducción concomitante en el peso corporal total. Una reducción aproximadamente del 11% frente al 3% para la masa del ventrículo izquierdo frente a la masa corporal. Bueno, existe evidencia reciente que sugiere que la hipoxia en sí misma puede ser la base de las alteraciones del ventrículo izquierdo. La espectroscopía de resonancia magnética realizada antes y después del ascenso al monte Everest en individuos sanos revela una disminución del cociente de fosfato de creatina y trifosfato de adenosina cardíaco en un 18%, y eso viene a ser similar a los observados en pacientes con enfermedades asociadas con la hipoxia crónica. Todas estas reducciones volvieron a los niveles previos a la caminata 6 meses después de regresar a nivel del mar. Y bueno, los autores concluyeron que una disminución en la reserva de energía puede ser una respuesta universal a periodos de baja disponibilidad sostenida de oxígeno y a una disfunción cardíaca subyacente inducida por hipoxia tanto en el corazón humano sano como en pacientes con enfermedades cardiopulmonares. En cuanto a los otros efectos, se encontró que la deshidratación leve y una diuresis mediada por hipoxia van a conducir a un aumento del hematocrito y la concentración de hemoglobina en los primeros días en la altura. Después del cual la producción renal de eritropoyetina estimula la producción de nuevos glóbulos rojos para así aumentar la masa de glóbulos rojos con un aumento adicional de la concentración de hemoglobina. En la fase de exposición aguda, esto puede estar asociado con un aumento de lo que es la coagulabilidad de la sangre. Sin embargo, no se ha demostrado de manera convincente un aumento del riesgo trombótico en la altura. Y los limitados estudios disponibles van a ser contradictorios con respecto a un estado protrombótico hipotético. 4. Respuesta cardiovascular normal a gran altitud. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de respuesta. La primera se da de acuerdo a una exposición a la altitud a corto plazo y la segunda a una exposición a la altitud a largo plazo. Comenzaremos hablando de la respuesta a la exposición a la altitud a corto plazo. En esta se van a producir varios cambios circulatorios a los pocos minutos de la exposición a la altura, debido a una hipoxia tisular que va a producir que hay un aumento en la frecuencia de la ventilación por minuto y del mismo modo un aumento en el volumen corriente para permitir así tener una tensión arterial sistémica óptima y aumentar el suministro de oxígeno. También va a haber una vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo que nos llevará a que se produzca una hiperventilación que va a conducir a que haya disminución del dióxido de carbono, lo que provocará una alcalosis respiratoria que llevará a un desplazamiento de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda, ¿no? También habrá un aumento de la frecuencia cardíaca con el afán de mantener el mismo suministro de oxígeno en todos los tejidos. Del mismo modo, podemos ver que habrá un aumento de la producción de orina con el fin de aumentar las pérdidas de bicarbonato en la orina para así estimular el aumento de la respiración, del mismo modo aumentar el hematocrito. También podemos mencionar que habrá una estimulación del sistema nervioso simpático que va a liberar lo que es la epinefrina con el fin de mejorar el gasto cardíaco y aumentar la broncodilatación en los pulmones y también promover la vasodilatación en los músculos esqueléticos. Vamos a observar que habrán cambios en lo que es el electrocardiograma en reposo, como es el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, una prolongación del intervalo QT y también el aplanamiento de las ondas ST y T. Bueno, en cuanto a lo que es la exposición a la altitud a largo plazo, vamos a ver que los cambios a largo plazo se van a dar después de 3 a 4 días, que van a ser una respuesta fisiológica adaptativa, y estos van a incluir un restablecimiento de la respuesta ventilatoria hipóxica para permitir así una mayor ventilación. También va a haber un aumento de la densidad capilar del tejido y un aumento de la masa del glóbulo rojo mediado por eritropoyetina. Del mismo modo, también va a haber una reducción de lo que es la actividad nerviosa parasimpática como mecanismo clave de la frecuencia cardíaca elevada en la hipoxia crónica. Lo más importante que podemos mencionar es que habrá un deslizamiento hacia la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Lo que va a hacer es facilitar la descarga de oxígeno en los tejidos. 5. Pacientes con enfermedades cardiovasculares en altitudes superiores.
Bueno, tenemos que saber que la exposición a grandes alturas puede afectar o tener implicaciones importantes sobre la salud cardiovascular, sobre todo en personas que presenten alguna patología cardíaca previa, ¿no? Por lo cual los pacientes cardíacos que realizan algún tipo de actividad recreativa en la altura deben ser advertidos y en determinadas circunstancias deben llevar algunos medicamentos profilácticos adecuados. Además, se debe enfatizar el cumplimiento del paciente con la dosis prescrita de sus medicamentos antianginosos y el tratamiento de su enfermedad cardiovascular. Entonces, dentro de estas patologías cardíacas tendremos primero lo que es la enfermedad coronaria. En esta patología, la adaptación a gran altitud puede resultar difícil en un ambiente hipóxico, ya que el gasto cardíaco aumenta para poder mantener un suministro constante de oxígeno hacia los tejidos. Ahora, también la presencia de placas ateroscleróticas en las arterias va a impedir su dilatación, y lo cual va a producir una reducción del suministro de oxígeno al corazón, y esto puede producir un síndrome coronario agudo, por lo cual tendremos que tener en cuenta algunos eventos que pueden llegar a exacerbar los síntomas de la persona debido a la reducción de la disponibilidad de oxígeno, como son el impacto de la hipoxia y así como otras condiciones ambientales asociadas con el ejercicio, la deshidratación, el estrés térmico y emocional, lo cual pueden llegar a precipitar eventos coronarios agudos. Ahora, dentro de las recomendaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades de las arterias coronarias no es una contraindicación absoluta para permanecer en altitudes elevadas. Sin embargo, cada caso debe considerarse individualmente, ¿no? Por ejemplo, las personas que desarrollan angina durante un esfuerzo ligero a nivel del mar no deben subir a grandes alturas, o los pacientes que han sufrido un infarto reciente tampoco deben permanecer en altitudes elevadas. Y por otro lado, en cambio, los pacientes con angina de pecho estable y con antecedentes de haber sufrido un infarto de miocardio asintomático pueden permanecer en altitudes elevadas sin mayor riesgo. Ahora hablando de lo que es la hipertensión arterial, en esta patología la circulación sistémica a gran altura se ve estar afectada por dos fenómenos opuestos, como son la vasodilatación local inducida por hipoxia y la vasoconstricción general inducida por el sistema simpático. Y el impacto de estos dos factores sobre la perfusión local y las presiones arteriales sistémicas variará considerablemente entre los sujetos, ¿no? También el permanecer después de varias horas a gran altura provocará lo que es una elevación mayor de la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, y por ende va a haber un mayor riesgo de posibles complicaciones cardiovasculares que requerirán un adecuado control de lo que es la presión arterial. También se demostró que en condiciones de alta montaña es beneficioso tratar la hipertensión leve con una combinación de dos medicamentos, ¿no? Bueno, de dos grupos de medicamentos, como son los bloqueadores de los canales de calcio y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ya que el uso de estos fármacos reduce el desplazamiento hacia arriba provocado por la hipoxia y la intensificación de la respuesta de la presión arterial y mejora lo que es el suministro de oxígeno a los músculos. En cuanto a las cardiopatías congénitas, en este caso, cuando una persona adulta o un niño con enfermedad cardíaca congénita se exponen a grandes alturas, las pautas o recomendaciones deben individualizarse y basarse en la naturaleza del efecto congénito. Ahora, los pacientes con mayor riesgo serán aquellos que presenten defectos de comunicación intracardíaca y aquellos que presenten derivación de derecha a izquierda. Entonces, es probable que la exposición a gran altitud de esas personas desarrolle una hipoxemia más grave, que genere un aumento de la resistencia vascular pulmonar y las presiones del lado derecho, lo cual dará lugar a un aumento en la derivación de derecha a izquierda, lo que conduce a la desaturación arterial de oxígeno. Sin embargo, la reducción del contenido de oxígeno en sangre no es peligrosa por sí misma, porque el gasto cardíaco y el hematocrito aumentan lo suficiente como para mantener un suministro de oxígeno sistémico adecuado, tratando así de compensar esa reducción de oxígeno. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, vamos a ver que los pacientes con dicha patología van a ser más susceptibles a los cambios fisiológicos de la exposición a grandes alturas. En la altura va a haber un aumento de la actividad simpática que va a elevar la resistencia vascular sistémica, la presión arterial y también la frecuencia cardíaca, lo que va a dar lugar a una reducción de la capacidad de ejercicio. También veremos que se produce una vasoconstricción pulmonar y una hipertensión que son resultantes de la gran altitud, ¿no? Y que estos van a alterar la carga y la salida del ventrículo derecho. Y no solo esto, sino que también el aumento de la eritropoyesis va a aumentar la carga de presión sobre el ventrículo derecho y todos estos factores van a reducir lo que es el rendimiento cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Ahora hablando de las arritmias, vamos a ver que la altitud puede ser un agravante de las arritmias durante la exposición aguda y más aún si el paciente realiza ejercicio, lo que se hace notable en pacientes mayores y en aquellos con cardiopatía coronaria, motivo por lo cual se debe prevenir a los pacientes con dicha patología los riesgos de realizar un viaje a un lugar con gran altitud. Eh, a ellos se les recomienda el oxígeno suplementario y reducir el nivel de actividad, particularmente los 5 primeros días. En estos pacientes se va a producir una serie de cambios asociados a lo que es la gran altitud, entre lo que podemos mencionar un aumento en lo que es la actividad simpática, que va a producir una liberación temprana de catecolaminas debido a la estimulación beta-adrenérgica, y esto va a producir un aumento de la frecuencia y duración de las arritmias supraventriculares y ventriculares en pacientes con una cardiopatía subyacente. Para finalizar con las patologías cardíacas, vamos a hablar de lo que es la enfermedad valvular del corazón. Aquí vamos a ver que los viajes a grandes alturas puede agravar los síntomas en pacientes con valvulopatías subyacentes. Para aquellos con valvulopatías cardíacas graves o aquellos con síntomas, se debe evitar lo que es la exposición a la altitud. En aquellos con enfermedades cardíacas valvulares leves a moderadas, se recomienda una ecocardiografía para documentar su función valvular y ventricular, por el cual se recomienda que esos pacientes reduzcan su nivel de actividad en los primeros 5 días, además de tener cuidado con el consumo de alcohol, que lo más recomendable es evitarlo, ¿no? Y estar muy atentos a las posibles alteraciones hemodinámicas como la hipertensión. Entre los cambios que va a haber en los pacientes que podemos mencionar es el aumento de la carga y la demanda de oxígeno que pueden provocar que los síntomas valvulares empeoren de forma aguda. También va a haber un aumento de la poscarga sistémica y puede aumentar la fracción regurgitante tanto en la regurgitación aórtica como en la mitral, empeorando así los síntomas, ¿no? Del mismo modo, habrá un aumento de la poscarga pulmonar por el aumento de la resistencia vascular pulmonar, que puede exacerbar la regurgitación pulmonar y la tricuspidia. Y debemos mencionar que la deshidratación puede resultar en una precarga reducida y puede empeorar los síntomas de la estenosis valvular. Las frecuencias cardíacas elevadas pueden aumentar los gradientes a través de las válvulas estenóticas y aumentar los síntomas. 6. Recomendaciones y prevención de las enfermedades de la altitud. Bueno, este es el último punto a tratar. Y para tener una estrategia preventiva óptima debemos tener muy en cuenta los siguientes factores de riesgo, ¿no? Los cuales son una susceptibilidad del paciente, por ejemplo, antecedentes de una exposición a la altura anterior, elevación de la resistencia habitual de la persona, una exposición reciente a la altitud, un perfil de ascenso previsto, es decir, un ascenso rápido y gradual, un historial médico, medicamentos y alergias y también el propósito de lo que es el ascenso. Y bueno, esos son algunos puntos que vamos a enfatizar, como es el método de comportamiento, la profilaxis farmacológica, otros métodos de prevención y también vamos a hablar de algunos medicamentos, suplementos y algunas plantas. Ahora vamos a hablar de los métodos de comportamiento, ¿no? En aquí encontramos lo que es el ascenso gradual, la preaclimatación, la educación, el uso de alcohol y drogas, el esfuerzo y lo que es la dieta e hidratación. Bueno, ahora hablando de lo que viene a ser el ascenso gradual o por etapas, ese viene a ser el más seguro de prevenir o mejorar lo que viene a ser una exposición en la altura. Esto se logra mejor pasando una noche a una altitud intermedia. Bueno, en la imagen se comparan diferentes perfiles de ascenso en un Kilimanjaro en Tanzania, en donde se muestra, por ejemplo, un ascenso de 5 días versus uno de 8 y otro siguiendo las pautas de un programa de bajo riesgo. Vemos que el que sube en 5 días tiene un riesgo más elevado, además de que después de alcanzar el pico de 6.000 metros tiene una caída rápida, o sea, el tiempo de permanencia es corta, aproximadamente 7 días. En cambio, los otros dos ascensos, tanto de 8 días y el que sigue el programa, tienen mayor riesgo de permanencia que llega entre los 10 y 11 días y el riesgo va de moderado a bajo, respectivamente. Los viajes de un día a una altitud más alta con un regreso a una altitud más baja para dormir pueden acelerar lo que es la aclimatación y ayudar a prevenir lo que puede ocasionar una exposición a la altura. Bueno, ahora hablando de la preaclimatación, esta viene a implicar lo que es la preexposición a altitudes más altas, produciendo así una hipoxia hipovárica o también utilizando entornos que simulan grandes altitudes, produciendo así una hipoxia normovárica y viene a ser una estrategia eficaz para prevenir lo que es la enfermedad de la altura. Sin embargo, la evidencia es limitada sobre si las exposiciones breves o a grandes alturas son efectivas y la estrategia óptima para la preaclimatación sigue sin estar probada. Como regla general, la altitud de los ascensos previos a la exposición real o simulada debe alcanzar aproximadamente 2.000 metros o tiene que ser más cercano a la altitud máxima, ¿no? Y
Se debe aplicar una exposición más prolongada, por ejemplo, mayor a 8 horas diarias durante aproximadamente 7 días para así obtener beneficios. Existe un enfoque alternativo a la preaclimatación, en el cual implica el uso de hipoxia normobárica para simular lo que es la hipoxia relativa de las grandes altitudes. Estos programas a veces se denominan como una exposición hipóxica normobárica intermitente. Si bien este programa es más conveniente que viajar a la altura y la base fisiológica parece sólida, hay menos evidencia de que este enfoque sea efectivo para reducir el riesgo de enfermedad a la altura, a menos que la exposición sea de más de 7 o hasta 8 horas por día durante al menos una semana. Continuando con la educación, las personas con antecedentes de haber tenido una enfermedad en la altura, enfermedades cardiopulmonares importantes, deben recibir asesoramiento sobre su mayor riesgo y se les debe proporcionar un plan o perfil de ascenso conservador. Se debe educar a los pacientes sobre los síntomas que van a presentar o los signos que van a presentar cuando van a estar a grandes alturas y la necesidad de una intervención rápida para salvar su vida. También se debe discutir un plan de acción en caso de que no sea posible el descenso inmediato. También se debe informar a las personas que el proceso de aclimatación se ve obstaculizado por el uso de depresores respiratorios, por ejemplo, sedantes o alcohol, y también por el esfuerzo excesivo durante los primeros días a gran altura. Bueno, en cuanto al uso de alcohol y drogas, se debe evitar lo que vienen a ser los sedantes hipnóticos y también ingesta moderada fuerte de lo que viene a ser el alcohol, especialmente durante el proceso de aclimatación y particularmente durante las 2 primeras noches en una altura nueva, ¿no? Ambos tipos de agentes van a deprimir lo que viene a ser la función respiratoria e interfieren con los patrones normales de sueño y las respuestas fisiológicas a la altitud, que son necesarias para lo que es la aclimatación. Bueno, en cuanto al esfuerzo, ¿no? El ejercicio modesto puede ayudar a la aclimatación. Y por último, hablando de la dieta e hidratación, se han promocionado varias dietas, ¿no? Incluidas las de altas en carbohidratos y más, para reducir la incidencia de enfermedad en la altura, pero no hay datos concluyentes. De manera similar, no se ha demostrado que una hidratación vigorosa, más allá de la cantidad necesaria para mantener una hidratación adecuada, reduzca de alguna manera la incidencia de la enfermedad en la altura. Como segundo punto, hablaremos sobre la profilaxis farmacológica. Tenemos que reservar medicamentos profilácticos para las personas con antecedentes de intolerancia a la altitud y para aquellas que deben realizar un ascenso rápido planificado a grandes alturas. Los pacientes con enfermedades comórbidas que se ven agravadas por entornos hipóxicos, por ejemplo, que presenten alguna cardiopatía isquémica, EPOC, apnea del sueño o alguna enfermedad de las células falciformes o incluso una fibrosis quística, que deseen viajar a altitudes moderadas, pueden requerir oxigenoterapia profiláctica. Y bueno, como último punto tenemos otros métodos de prevención, incluidos los medicamentos, suplementos y plantas. Y bueno, entre algunas poblaciones andinas locales se considera que la coca mejora el rendimiento físico en la altura, pero los estudios formales de esta información son limitados. El té de coca generalmente contiene solo una pequeña cantidad de alcaloides de cocaína y es poco probable que tenga algún impacto en la prevención de la enfermedad en la altura, aunque puede mejorar ligeramente lo que es la tolerancia al ejercicio y proporcionar algo de hidratación, dependiendo de la cantidad que se consuma. El efecto de masticar las hojas de coca en la prevención o el tratamiento de enfermedad en la altura no ha sido bien estudiado, pero tampoco hay evidencia convincente de beneficios, mientras que los daños de la coca están bien descritos. Y ahí, bueno, para terminar, esas son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la capacidad funcional basal del paciente, la altitud esperada en el que se va a encontrar el paciente, también el nivel de actividad anticipado que tuvo el paciente y la duración. También se tiene que realizar prueba de esfuerzo, ¿no? Para evaluar la enfermedad cardíaca antes de que el paciente se exponga a una altitud mayor. Y los excursionistas potenciales tienen que tener un entrenamiento y un acondicionamiento antes de poder ingresar a estos lugares extremos. Con esto concluimos con la exposición. Gracias.